tipo como que toma de manera y se abre, yo soy que para que la mecánica es para que le pagues, yo le doy 50 mil. Sebastián, tú, aquí es Ramírez. La cuenta aquí es Ramírez. Ya te conectado. Y ya, pero ya te entró, te conectó. Sí, no hice nada. Es que en estos días le habíamos puesto la... Pues a mí nunca en la vida me llegó una fotomulta. Es porque seguramente estás allá en Da Vinci. Seguramente en el edificio tuyo de antes, seguramente te pueden estar llegando allá. Pues tengo una del 29 de agosto del 2014 y otra del 17 de mayo. Y si eso genera intereses, ya no dejan uno el curso. No, el curso simplemente es hasta tal, no interesa, sino muy poco, tenés casi No, sí, si le genera, eso se demora como 3 meses. 15 días. Si le genera intereses, Un ya año no y le medio, dejan hacer. un año y medio más tarde ya no vale. No, pero se puede iniciar. Bueno, o Pero le doy eso- por favor por mi fotomulta. Pero vos no te notificaron, ¿no? ¿Quién? No, pero lo que dice Pablo es que puede que haya llegado al otro apartamento. Ah, porque no cambiaste los datos del room. ¿Te puedes Sí, pagar? a menos de que haya cambiado de carro. El portero. Cambió de carro, no cambió los datos del room, la dirección. A mí me llegó una y la primera portero. Ya todos saben Ya me pasó. A mí también. No, yo tenía por ahí. No, me acabo de dar cuenta. Rabia eso, man. Rabia eso. ¿Quién fue culpable varias veces? Ahorita de estar como cansado, entonces, ¿qué tema? Sigue trabajando ya. No, lo que pasa es que hoy una cosa de charlanería, con el hermano, estábamos ahí. Pero siquiera le Montando a caballo. Ya le gustó mucho. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Saben de alguien más que va a venir o no? De pronto. Ya. Y Marianita de pronto no. Marianita viene tu hermana. No sé, también pidió venir, pero no sé. Estará viniendo dentro. Padre, gracias te damos por este espacio que nos das para escudriñar y conocer tu palabra, cuál es tu voluntad, porque nos aconsejas y nos dejas principios, que al conocerlos, Señor, y caminando por ellos, Padre, nuestra vida va cobrando sentido y vamos descubriendo quiénes somos de acuerdo a tu plan. Señor, aquí no pretendemos un conocimiento más, no pretendemos ser más eruditos, Señor, no pretendemos entretenernos con el conocimiento, porque a veces el conocimiento también entretiene, distrae, mas lo que queremos, Señor, es que ese conocimiento sea obra, Señor, y obras de amor. Porque el conocimiento por sí solo, Señor, no agrega ni un día, Señor, de nuestra vida, ni le resta día, Señor, a nuestra vida, Padre. Te entregamos esta clase y a cada una de las personas que aquí llegan, Señor. Más que una clase, Señor, es un descubrir tu palabra y que verdaderamente podamos poner por obras cada cosa que aprendemos, Señor, y que no se quede solamente en nuestra mente, sino que se quede, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Cuando lanzaron esta directriz de QL, es el nombre de este. No, ya hice esta Biblia que me gané. Coelet, Eclesiastés, Me la gané en el jardín botánico. el domingo. No. Criticaron antes todo lo contrario. Ella está nueva, hermano. No la conozco. Tenía la Biblia de Pedro. Bien, nosotros terminamos la charla pasada en el capítulo 5, ¿verdad? Eclesiastés. Ya les digo en qué versículo terminamos. Terminamos en el versículo 9. ¿Quiénes vienen por primera vez? Bien, la manera que nosotros aquí como que estudiamos la palabra es, primero que todo vamos leyendo libro por libro y conforme vamos leyendo vamos explicando
explicando todo lo que, es decir, todo lo que en el contexto de la expresión, del párrafo, de las letras que estamos leyendo, nos puedan dar. El contexto se puede dar de diferentes maneras. Para un párrafo, por ejemplo, podemos, si es necesario, hablar del contexto histórico que enmarca eso que está hablando la escritura. También podemos hablar del contexto o la parte lingüística, porque a veces hemos visto que en algunas traducciones o en el original, entonces parece decir una cosa cuando uno lee una traducción, pero si uno lee otra, parece decir otra. Entonces vamos al original, al idioma original en el que está, si hace falta, y hacemos esas aclaraciones. Lo importante acá es como hacer como una especie de examen, de estudio exhaustivo de cada palabra, de cada frase. Y al final de la clase le Y podemos ir haciendo intervenciones, ¿cierto? En este momento estamos viendo el Eclesiastés, ya vamos un poco adelantados, digo adelantados porque a veces nos quedamos en 4 capítulos, 3 clases, ¿cierto? Entonces vamos en el capítulo 5. El Eclesiastés es un libro conocido como un libro sapiencial, es decir, es un libro que tiene un conocimiento práctico para la vida moral de nosotros, para saber cómo comportarnos, porque también hay libros históricos, hay libros proféticos, y este entra dentro de los sapienciales, que son libros para saber cómo regular el comportamiento. Al principio esa es la parte de la historia, lo que es la creación. El Génesis. Sí, y hablan con el Levítico, Romanos, también lo que es de Abraham, pues hace una pequeña parte histórica. Y hay los profetas que son Jeremías, que es Isaías, que más que todo. Sí. Y al ver este libro se le atribuye a Salomón, para ustedes dos que apenas están llegando. Cuando uno lo lee, a primera vista pareciera como si fuera un hombre hablando desde un punto de vista fatalista, como que nada tiene sentido, ¿cierto? Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y qué tiene sentido? Y eso es lo que vamos a responder acá. ¿Qué verdaderamente tiene sentido? ¿Y por qué Salomón, siendo el hombre más sabio conocido sobre la tierra, y no va a haber un hombre más sabio que él, obviamente Jesús, pero Jesús es hombre Dios? Entonces, en ese orden de ideas, Salomón nos deja a nosotros un interrogante. Si el hombre más sabio está diciendo que la vida parece no tener sentido y que es vana, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es una pregunta que nosotros como creyentes podemos responder, y podemos responderle a Salomón, obviamente porque nosotros tenemos una revelación que Salomón no tenía, y es que Cristo, es que el Espíritu Santo, es que el Mesías descendió, vino, se hizo carne, y fuera de eso habita dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa realidad no la tenía, esa revelación no la tenía Salomón, por lo tanto hay que comprenderlo en ese contexto. Pero ellos, Pablo, hablan ahí del espíritu, ¿cierto? Él habla del espíritu. Pero desde un punto de vista muy, digámoslo así, no sabe si existe del todo. Pero ellos pueden sentir alguna presencia, alguna manifestación, no, pues no por... Ellos creían que Dios existía, pero que el ser humano se esfumaba, Sí. porque todavía no habían tenido la revelación de la inmortalidad del espíritu, ¿cierto? Entonces estamos viendo personas en ese estilo, digámoslo así, en esa creencia, en ese estadio de la revelación. Versículo 9. Recuerden ustedes que en el capítulo 5 iniciamos cómo Salomón habla de cómo debe ser nuestra actitud en culto hacia Dios, cómo debemos de nosotros acercarnos hacia el templo, cómo deben ser nuestras palabras. Entonces él habla de la mucha palabrería con las que a veces nosotros nos acercamos a Dios, que es mejor decirle las cosas concretas, no hacer promesas. Y él tiene un aforismo hablando de que mucho hablar lleva a la tontería, ¿cierto? Recuerden ustedes lo que hablábamos después. Él interrumpe como abruptamente ese de cómo nos debemos de atender nosotros hacia el culto, y ahora va a hablar nuevamente de las situaciones que él ve en la vida, de las desigualdades y de las injusticias, ¿cierto? Y ahí eso es lo que va a tratar el versículo 9. Al principio me van a escuchar hablar mucha cosa, pero es que como ya he hecho tantas introducciones alrededor de cada clase y eso se va repitiendo, así que no nos vamos como a perder. Hola, ahorita. Hola, antes de Eclesiastés, ¿qué libro está? Eclesiastés, depende. No en todas las Biblias está ubicado en la misma parte. ¿Qué Biblia es la tuya? Porque son todas las Biblias de Santo. Porque, por ejemplo, si es una Biblia evangélica que no tiene los deuterocanónicos, entonces puede estar acomodado en cierta parte de la escritura. Los evangélicos lo acomodan en esa, pues en esas partes en las que la Biblia ya tenía.
no es que la acomoden, simplemente no tienen dentro de su escritura lo que se llaman los libros deuterocanónicos, que eran libros que estaban en la versión griega que se llamaba la Septuaginta. Entonces, cuando llegó Lutero dijo, bueno, los libros que estaban dentro de la Septuaginta están muy influenciados por, digamos así, como por ciertas historias no judías del todo, sino muy influenciadas por los griegos. Por lo tanto, los consideró libros de conocimiento, mas no los consideró libros de revelación. De ahí en adelante, entonces, los evangélicos tomaron la apreciación de Lutero y muchos otros se sumaron, no solamente los evangélicos, se sumaron digamos así, a la exploración de esos libros, pero no a considerarlos revelación y palabra de Dios, sino libros de estudio y que tienen un acercamiento a Dios, pero que no son palabra de Dios. ¿Ya? Pero no es que los desprecien y digan, eso es basura, no. Y que si los lee, entonces usted se va a condenar, tampoco. No faltará pues quien diga eso, pero... Bueno, ya soy fanático. Cuando hagas una discusión entre evangélicos y católicos por la Biblia, lo mejor que uno les puede decir es, póngase, primero léase toda la Biblia para que pueda hablar de ella. Y pongámonos de acuerdo primero en la cantidad, en los 64, 63 libros que tenemos en común y después con los otros 5 nos hablamos, pero primero leámonos los que tenemos en común. Cuando no, ya cuando tengas ese criterio, habla con ellos y te vas a entender. De lo contrario, son puros prejuicios. Bien. El que ama el dinero no se ve harto de él, y el que ama los tesoros no saca de ellos provecho alguno. También esto es vanidad. Con la mucha hacienda, muchos son los que la comen. ¿Y qué saca de ella el amo más que verla con sus ojos? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? El versículo 9. 5:9. No, 5, capítulo 5, versículo 9. Es 10. No, esto ya lo habíamos visto. No todo el 5, habíamos quedado acá. En el 17, perdón. Ah, el versículo 17. No, el 10. Pues, el sueño del trabajador es dulce, se haya comido poco mucho, pero el rico la riqueza no le da dormir. Ya lo habíamos visto también. Sí, señor. Sí, son más. Sí, ya lo habíamos visto. Riquezas guardadas para un dueño. Es esto. Vamos en el versículo 17. Ah, versículo 17. He aquí lo que he hallado, capítulo 5, verso 17. Me excuso. He comprobado. He aquí lo que he hallado de bien, que es bueno comer, beber y disfrutar en medio de tantos afanes con que se afana el hombre debajo del sol, los contados días que Dios le concede, pues esa es su parte. Y el haber recibido de Dios riquezas y hacienda y facultad de gozar de ellas, alegrándose con su parte en medio de sus afanes, es también un don de Dios. Perdón, 5 qué. 17. Ya vamos en el 19. No tendrá mucho en qué pensar en los días de su vida porque Dios le llenó de alegría el corazón. Entonces vean pues, lo más importante para el judío está acá sintetizado en esta oración, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante para un judío que no tiene la revelación? Es decir, para un judío que no tiene la experiencia del Espíritu Santo. Lo más importante para un judío que no tiene la experiencia del Espíritu Santo es la facultad otorgada por Dios para disfrutar del producto de su trabajo. Eso es como si, hablando como en términos bien simplistas, es una felicidad relativa. Nosotros los seres humanos, aquí Salomón lo está afirmando, tenemos acceso a una felicidad relativa. Pablo, Ajá. será bueno como contextualizar un poquito de quiénes son los judíos, sobre todo para... Dale, César, ayúdanos, hombre. Como el pueblo de Dios, todos saben, es decir, Dios se revela inicialmente a una persona, a Abraham, y de Abraham desciende el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel tiene como religión el judaísmo, ¿cierto? El judaísmo actualmente no acepta a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, sino que para ellos es como una especie de falso profeta, ¿cierto? Sin embargo, ellos viven en la espera constante de que llegue un Mesías. Y de ahí la segunda venida de Cristo, que viene como a cumplir
una venida conforme, conforme lo esperan los judíos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Bien. Sí, hágale. Pero entonces los judíos, o sea, me pareció muy importante ver la diferencia porque ellos no viven una fe como la vivimos nosotros. Nosotros vivimos la fe por, o sea, teniendo como ayudador al Espíritu Santo y como promesa la salvación por el sacrificio de Cristo. Ellos viven la fe mediante el cumplimiento de unas normas y de unas leyes. Entonces Pablo estaba hablando de que para los judíos era como parte importante poder disfrutar de las cosas, pero para ellos ese disfrutar las cosas dependía de si ellos estaban viviendo conforme la ley, es decir, cumpliendo la ley de forma adecuada o si la estaban incumpliendo. De hecho, en ese tiempo una persona que estaba enferma o que tenía ruina o que alguien se le moría de una forma trágica era como considerada como una persona que estaba en pecado, ¿cierto? Entonces, pues, me parece muy importante ver la claridad para que ustedes tengan como referencia la diferencia entre cristianos y judíos. Venga, yo tengo una pregunta. Eso es como comparar un régimen militar, por así decirlo. No es una ley igual a recta, por así decirlo, o algo así. Pues lo que pasa es que para ellos es como algo que trasciende más allá de la simple ley, porque esa ley va a venir como a guiar su vida, ¿cierto? Entonces no es como que la embarré y bueno, me equivoqué, sino la embarré y esto tiene unas consecuencias de muerte. Por ejemplo, cuando uno ve la historia de Job, nos damos cuenta que en parte la hacía de sacrificios era por si los hijos pecaban, que no les fuera a pasar nada, que no fueran a morir, que no fuera a caer en ruina. Entonces es más como que la estabilidad de ellos dependía del cumplimiento de la ley. ¿Cuál fue otro de los sacerdotes que también hacía sacrificios para sus hijos? ¿Quién ¿De es? Samuel? ¿Sí? ¿O cuál? No, antes de Samuel, ¿cuál era? Abraham. ¿Todos? No, pero había uno que... en fin. El antecesor de Samuel. No. Hay uno que llamaba Isaí, el sacerdote. Sí. Elí. O sea, pero hoy en día, ¿qué tipo de cosas hacen para...? Pues el año pasado ya empezaron otra vez a hacer sacrificios. Ah, ya. ¿Qué? ¿Están esperando a los ¿Los judíos? ¿Por qué? Porque es que ellos están esperando la reconstrucción del templo para poder volver a ofrecer sacrificios. Pero como ya la vieron tan cercana, entonces ellos tienden como para poder cumplir la ley, acomodar muchas cosas en función de la ley. su deseo, ¿cierto? Entonces, unos estudiosos rabinos se dieron como la tarea de ver de qué forma podían empezar a hacer un sacrificio o al menos como una práctica sin tener todavía la construcción del templo, la encontraron. Entonces ya el año pasado hicieron el primer sacrificio después de casi 2000 años. Ay, qué miedo. Pero él no dice que Dios pues dejó, no permitía ya más sacrificios, que ya después de llegar a un punto y que ya no permitía más sacrificios. Cuando llega Jesús, porque Él fue el sacrificio perfecto, ¿cierto? Pero como ellos no creen en Jesús, Pero sí lo judíos. si yo acepto a Jesús, no necesito más sacrificios, pero no aceptando a Jesús, necesito más sacrificios. De todo esto hablaremos todo este tiempo. No te preocupes. Bien. Puedes preguntar todo lo que quieras de Pablo no responde. Yo le robo a ti. De rémora. Bien. Esto podría sonar un poco, esta frase del predicador podría sonar un poco libertina. He aquí lo que ha hallado de bien, que es bueno comer y beber y disfrutar en medio de los tantos afanes con que se afana el hombre bajo del sol. Esta expresión que vemos recurrente en el Eclesiastés, debajo del sol, significa en su vida terrenal. No están hablando de una vida en un transcurso hacia la eternidad, sino una vida que tiene un principio y un fin debajo del sol. ¿Sí? Como el día a día, pues. Ok, sí, pero el día a día terrenal. Sí, No estamos hablando de una conciencia ultraterrena. Entonces, ¿qué ocurre? Hablábamos del vacío existencial, digámoslo así, como del
de la necesidad de explicación de las cosas que tiene Salomón, pero él nos está hablando acá que en la vida existe algo que se llama el contentamiento, de lo cual hablamos la clase pasada. Lo máximo que yo puedo acceder en esta vida sin Dios es al contentamiento. Y aún el contentamiento proviene de Dios, ¿cierto? Yo puedo procurármelo, ¿cierto? Hasta cierta medida. Pero si Dios no me determina el don o no me da la gracia para, digámoslo así, para disfrutar de lo que yo tengo, voy a ser amargado. Y es lo que él está diciendo acá. Es don de Dios los que disfrutan de sus bienes y de su riqueza. Pablo, pero ya con el Espíritu Santo todo el mundo recibe eso, ¿no? Sí, es diferente. Estamos hablando de Salomón. Salomón no tenía ese acceso que nosotros tenemos. Nosotros estamos viendo desde un BMW negrito a un... Estamos viendo a un Renault 4 ahí. Sí. ¿Cierto? Claro, yo entiendo. Lo estamos viendo pasar rápido. Sí, vamos los dos en carro, pero no es lo mismo. Pablo, pero por ejemplo, cuando con la sabiduría que Dios le dio a él no podía experimentar como cuando hacía, No, pues, el conocimiento y la sapiencia no te lleva a la libertad del no espíritu. le da. Porque es que la experiencia de Dios no es un conocimiento, no es ni siquiera una creencia, sino que es la experiencia de Dios en tu vida. Ellos tenían una experiencia de Dios muy diferente. La experiencia de Dios de ellos era así: Dios es el creador, nos dio unas leyes y si las cumplimos nos va bien, pero nos vamos a morir. La de nosotros no es así, no es Dios nos dio unas leyes, es Dios nos dio a su Hijo para que por medio de su sangre nosotros lo recibiéramos a Él dentro y tuviéramos una comunicación ininterrumpida con el Padre. Y en esa comunicación y en ese sentir tenemos vida eterna y estamos destinados para el cielo. Es muy diferente a la concepción que tenían los judíos. Y en nosotros no es por fe, en nosotros es porque experimentamos a Dios. No es que yo crea, es que yo tengo al Espíritu Santo. Por gracia. O la presencia que nosotros tenemos de Dios. Porque Claro, cerrar esos es algo mensajes, real. Cuando tú sientes la presencia de Él en tu vida, es eso lo que me estás diciendo. Claro. Entonces, por ejemplo, en Corintios, en varios capítulos de Corintios nos hablan mucho de lo que tú estás hablando. Hay como una similitud en los temas de sobre todo la sabiduría. Por ejemplo, cuando dice, no te jactes de tu sabiduría o de los hombres que hablan, porque yo soy el que les da eso. Corintios 13. Sí. Bien. Ya empezó. ¿Qué Hacía fue? falta la ruta de casero. Aquí en el chiste. Hacía falta el burlesquecito de ella. El bullying. Tiene efecto. Bien. Entonces, miren esto. Miren esto, que esta frase, esto no se puede quedar así. Hay mucho contenido que sacar. Nosotros somos creados por Dios. Cada cosa, cada vacío, cada necesidad que el ser humano experimenta es proporcional a una respuesta que Dios tiene para nosotros. Cuando tú sientes una carencia en tu vida, un desánimo, un desazón, que nosotros lo sentimos a veces, eso viene como por oleadas, ¿cierto? A veces nos sentimos como en contentamiento, pero como el contentamiento va y viene, cuando el contentamiento no está, ese vacío vuelve y sale como a resaltar y a hacernos otra vez, estoy insatisfecho con mi vida. Ese vacío que nosotros sentimos, esa insatisfacción, es la manera en la que Dios nos demuestra que Él tiene una respuesta a ese vacío. Ese vacío nos está diciendo, hay una realidad que ha de ser llena por algo. Ellos solo podían alcanzar hasta el contentamiento, pero el contentamiento se iba y volvía otra vez ese ciclo de Coelet, de Salomón. Hay un vacío, me contento, pero otra vez veo que esto es vanidad y necesito algo más. Y como él está reflexionando sobre esto, él va a empezar a preguntarse sobre Dios ya en el siguiente capítulo. En el capítulo 6 ya él empieza a preguntarse Dios por qué hace esto o por qué no hace esto, si vale la pena acercarse a Dios o no. Eso empieza a hacerlo. Entonces dice, y el haber recibido de Dios riquezas y hacienda y facultad de gozar de ellas, alegrándose con su parte en medio de sus afanes, están bien don de Dios. ¿Okay? El contentamiento
proviene tanto de mí como de la gracia de Dios. Es decir, no tendrá mucho en qué pensar en los días de su vida porque Dios le llenó de alegría el corazón. Ese no tener que pensar, es decir, si yo tengo contentamiento, puedo de alguna u otra manera evadir superfluamente esa inquietud interna que yo sostengo diariamente. Esa inquietud de yo por qué estoy aquí, yo no estoy satisfecho del todo. El contentamiento me deja llevar, me deja que los días vayan pasando y yo vaya como amortiguando esa inquietud existencial. Por eso indica la palabra alegría que es rápido, más no plenitud. Exacto. El contentamiento no es plenitud. Pero como cuando sabemos que el contentamiento no nos llena, entonces ya nos estamos respondiendo que hay algo más. Y hay quienes buscan ese algo más. Entonces tener una esperanza en... Pero Pablo, entonces acá no vamos a tener plenitud. No. Y porque siempre hemos dicho que uno con Dios no tiene felicidad, sino plenitud. Sí. Es decir, nosotros tenemos la plenitud en potencia a través del Espíritu Santo. Él te puede llevar a momentos de plenitud. Yo lo he dicho muchas veces, y yo creo que ya ustedes deben estar cansados de escucharme esto, y es la manera en la que nosotros llevamos, digamos así, como el sufrimiento, o los hombres mártires llevaron el sufrimiento, y eran capaces de ser torturados aún a pesar de estar en esa situación tan difícil cantando salmos. Ellos cantaban ese salmo porque había algo, no era por un contentamiento, porque nadie por un contentamiento se deja torturar, ¿cierto? Nadie por un contentamiento va en contra de su propia supervivencia. Entonces tiene que haber algo más que esté cobijando la realidad de esa persona para soportar esos dolores cantando salmos. Ahí sí nos damos cuenta que esas personas tenían plenitud, ¿cierto? Sin embargo, es una plenitud que no es del todo perfecta, porque todavía las cosas no están restauradas, pero cuando llegue lo perfecto, dice el apóstol Pablo, ahora sí lo vamos a conocer tal cual es Él, y cuando lo conozcamos tal cual es Él, es la plenitud de la plenitud. Eso es lo que vos hablabas en la clase pasada. Exactamente. Cuando uno llega ya, trasciende uno y está... Y aún es tan tremendo esto. Llegar a ya en la plenitud completa. Cierto, Si no, pero mira no que va a aún tan tremendo es esto, que cuando uno cree que está pleno en el cielo, con el solo hecho de pensar que uno está pleno, se da cuenta que hay más que conocer de Dios y en eso se nos va la eternidad. Conociendo a Dios de una manera en que no tiene límites. como el conocimiento. Si uno pudiera conocer a Dios del todo, o en algún momento de nuestra existencia, digamos lo que llegamos, la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, y ocurran todas esas cosas apocalípticas tan fantásticas, nosotros diríamos, ya estamos plenos. No, hay más que conocer de Dios, porque el día que el hombre conozca a Dios es Dios. Nunca lo vamos a terminar de conocer. Ay, no, Pablo. Eso es delicioso. No, Eso es delicioso. Conocí a Dios cara a cara, ¿no? Cara a cara sí, pero no la profundidad de Él. Es que la plenitud es que no falta nada, no hay necesidad de nada, ni de ir al baño. Porque es que ir al baño es sinónimo de plenitud. No falta que diga que digamos que no le da sed. Pongamos un ejemplo más. O vaya al baño con plenitud, pero Falta el baño con plenitud. vos sabes que sos pleno cuando no te hace falta nada, cuando no necesitas nada. Cuando estás al baño, que cuando te hace una caída de voz. Vamos a conocer a Dios de todo, pues. No, ya me no. Pues, digamos. No, nunca lo podemos conocer del todo porque nunca vamos a hacer como él. Entonces miren esto. Antes que frustrante, para mí es una manera de ver el Dios tan grande que tenemos, que uno nunca se va a cansar. Nunca te vas a cansar de Él. No, yo no sabía que no la habíamos conocer del todo. Siempre vas a creer, conozco mucho. ¿Cuál? Más por conocer. Ajá, crees que me conoces y cada vez te vas a sorprender más Es que con si Él. Dios es infinito, el conocimiento de Dios debe ser igualmente infinito. Es una motivación Infinitamente eterna. vas a estar- No es frustración, es motivación.
infinitamente estás en el conocimiento de Dios. Es impresionante. Es como- Esta vida sigue pues, pero sin sufrimiento, pues. Exactamente. Meter a Dios en un berraco. Viéndolo cara a cara. Es como los astrónomos que primero era la Tierra redonda o plana, listo, no, es redonda. Entonces ya después ve y hay planetas, ve y hay constelaciones, ve y hay cada vez después más y más y más y más. Y cada vez más de conocer y le falta más. O como el rapero de esta semana que está alegando en la tierra es plana. Otro. Sí. Después de pasar un rato. Pobrecito, bueno, sigamos. Estamos hablando de cosas que se nos escapan del mundo de los sentidos, ¿cierto? Y el mundo lineal en el que nosotros nos movemos y pensamos. Nosotros solo pensamos en virtud del pasado, del presente y del futuro. Estamos hablando de algo que se escapa de nuestros sentidos, ¿cierto? Nosotros mismos en la línea. Solo nos toca, solo lo único que podemos hacer con estos ejercicios de pensar como la plenitud es hacer caricatura de una realidad muy superior. Bien, capítulo 6, verso 1. Hay un mal que yo vi debajo del sol y que pesa muy gravemente sobre el hombre. Uno a quien Dios dio riquezas, hacienda y honra, y a quien nada le falta de cuanto su deseo puede desear, pero quien Dios no le deja gozar de todo eso, sino que lo gozan los extraños. Esto es vanidad y mal trabajo. Aunque tenga 100 hijos y viva muchos años, si no se hartó su alma del bien y ni siquiera haya sepultura, digo que mejor que él es el abortivo, que si en vano vino y oscuramente se va y cubre en su nombre las tinieblas, y ni vio el sol ni supo nada, todavía más quietud goza que aquel. Y aunque 2 veces 1000 años viviese sin gustar el bien, ¿no irían todos estos años por el mismo camino? Me imagino que sus Biblias son un poco menos trabalenguas, ¿cierto? Ok. Sin embargo, vamos a desentrañar todo esto. Salomón nos está exponiendo un caso muy simple. Dime. ¿Qué es el abortivo? Abortivo es una persona que estuvo a punto de nacer y no nació y fue evacuado por la mamá pues como un aborto, ¿no? Pero naturalmente pues. Él habla que como que es mejor no nacer que venir a este mundo y estar en esa situación en la que está este hombre que él está ilustrando. Él está diciendo, es mejor no haber nacido que uno tener un montón de bienes y de cosas y no poder disfrutar de ellas. Él ha visto que hay muchas personas en el mundo en el que él se mueve que obtienen muchas cosas, muchas riquezas, pero no son felices ni pueden alcanzar la felicidad ni el contentamiento con las cosas que tienen. Primero nos puso un ejemplo del hombre que obtiene contentamiento con las cosas que Dios le da, con las cosas que consigue con el trabajo. Él dice, esa persona es bienturada, ¿cierto? Esa persona tiene buena aventura. Pero la persona que obtiene cosas y no puede disfrutar de ellas, no alcanza el contentamiento, dice, aún es mejor que no hubiera nacido. Mejor no hubiera sido para él nacer. Hubiera sido mejor un abortivo. La muerte, ¿ya? Que el hecho de no disfrutar de las cosas de esta vida. El caso del que vos pones que un tipo que disfruta, que otros como que disfruten de eso, pues que no. Sí, exacto. ¿Qué decía el 8 días? El coso traqueta. El Los carros de rodillos. Sí, sí, el traqueta. Los carros de rodillos. Pero él no dijo lo de Mari ya me dañó uno del El pobre no le más le vale no haber nacido. Que él invita a todo el mundo para que disfrute y él goza viendo a la gente disfrutando porque él está solo y tiene todo y no lo disfruta. Ese era el tipo traqueto que también lo estoy. Llamémosle narcotraficante. Narcotraficante. Chapo. Pablo usó fue narcotraficante. Chapito. Que los otros disfrutan pero uno no. Y no solamente ocurre en ese gremio, ocurre en muchas partes. No tener el don de disfrutar de las cosas. Y nosotros a simple vista vemos una persona con cierta calidad de vida aparente y decimos, vamos a poner feliz. Y hay una asociación toda inerte que nosotros hacemos como un prejuicio que tenemos y es completamente falso, es erróneo. Entre más hablo con personas, más me doy cuenta que nosotros nos hacemos falsas imágenes de cosas completamente vanas. Ah, es que tiene esto, tiene este trabajo, no, este hombre debe ser feliz, mira cómo vive de bueno. Falso, completamente falso. Hay una insatisfacción de la cual ningún ser humano puede escaparse.
No podemos escaparnos de lo que somos, ni de lo que estamos destinados a hacer, porque es que Dios nos creó con un deseo del cielo. ¿Y por qué nos creó con ese deseo del cielo? Deseo del cielo, porque existe. Dios nos creó con ese deseo para mostrarnos que existe, para buscarlo, para que no nos perdiéramos. Es una brújula que cada uno tenemos en el corazón. El vacío existencial no es un mal que Dios puso al hombre, sino una brújula. El problema es cuando la brújula me dice al norte y yo intento ir hacia el norte, pero por el sur. Cuando menos pensé, me tomaron los 60, 70 años y veo que caminé toda la vida hacia el sur y entonces ya intento correr las últimas cuadritas hacia la iglesia, porque descubro que ese vacío era espiritual. Entonces muchas veces ocurre eso y Salomón está describiendo esa persona que no se jacta. Ese jactarse es no recibe contentamiento ni felicidad en este mundo, ni aun con las cosas que normalmente le deberían de dar ese contentamiento. Mal y carga para el hombre. Pero una cosa, por ejemplo, puede ser lo que tú acabas de decir, que no desea, aún teniendo todas las riquezas, siente vacío. O si es una persona que, por ejemplo, es una enfermedad, no tiene mucho, pero nunca puede disfrutar de nada. También entra, también. Este caso que nos está hablando acá es de una persona que por motivos de una enfermedad, dicen los autores, pues algunos como comentaristas de este pasaje, hablan que el caso posible del que está hablando Salomón es alguien que consiguió muchas cosas y se esforzó mucho y que posiblemente por una enfermedad que Salomón haya visto, perdió la capacidad de disfrutarlo. Y ni siquiera vio que sus hijos recibieran esa riqueza, ¿cierto? O que la despilfarraran. Entonces una persona que ¿para qué vivió? Todo se resume en ¿para qué viví? No disfruté, no creo en la vida eterna, me enfermé, entonces uno ¿para qué vive? Ese es este tipo de persona. Complicado. Esa es la vida sin Dios. Pero yo creo que yo estoy diciendo otra cosa, que es como si alguien cuando Nació estuviera enfermo toda la vida. enfermo no puede disfrutar las cosas, pero sin embargo si tú tienes a Dios, aunque estés enfermo, puedes estar bien. No, yo que pues pensé en una persona que conozco, por ejemplo, tiene muchas cosas, pues podría tener una vida muy bien y está posada en la cama, o sea, no disfruta de Es lo todas las mismo. riquezas que tiene. Su familia sí, pues porque Exacto, que es lo tiene mismo. a- Es el ejemplo acceso perfecto. a eso. Pero mira, él tiene una finca hermosa, podría tener los carros, o sea, es una persona que tiene una muy buena, tienen empresas, todo podría vivir bien, de hecho hasta que estuvo sano vivía muy bien. Y ya oraste por él. Viajaban, todo. Pues eso le pasó a mi tía, ella decía algo tan básico como pañales. Yo ya no lo puedo hacer normal, baños a punta de toallita. Decía, yo porque no puedo vivir con una persona normal. Duro. Entonces una persona que no, por ejemplo, pues a cierta edad ya se enfermó ya, y es una condición demasiado complicada, está en la cama. No disfruta de todo lo que tiene. Pero es como, entonces es un caso así, pues, Bueno, tienes una respuesta, sí, esa persona es esta. Y también tienes una tarea, orar por él. Pablo está apoyando machete hoy. Desde el parqueadero hasta A que lo se que sentó. vinimos. Capítulo 7, verso 1. Están muy atentos y eso está muy bien. ¿Cierto? Que están atentos y eso está muy bien. Pero entonces conclusión vení, qué pena. Conclusión, Salomón se está haciendo una serie de preguntas. De esto, o sea. No hay conclusión. ¿Por qué? Porque él está disertando. Una disertación es como usted arrojar todas sus inquietudes al aire, sin aparentemente una coherencia lineal. Él simplemente está diciendo, he visto que mal el que Dios, pues el que se ve aquí en la tierra. Veo personas que aún con tanta riqueza no tienen la capacidad del contentamiento, por lo que sea. Puede ser una enfermedad, que parece ser el caso del que nos está exponiendo el texto. O puede ser también
porque Dios no le dio el don de disfrutar de ellas, no tiene el don, no tiene la gracia de disfrutar, y simplemente tiene un vacío que intenta llenar consiguiendo cosas, cree que las va a llenar, pero cada vez que tiene la cosa no lo llenó. Entonces él está disertando eso, y de esa disertación, en su mosaico de pensamientos, nos pasa otro pensamiento, y a ese es el que viene en este versículo. Entonces mírenlo, a veces sí tienen cierta linealidad, pero en este caso no. Yo creo que todo lo que estás viendo es como una solución. Ok. Pues sí, ¿cuál era el Ah, bueno. No, pero ya entiendo, o sea, ¿qué quería o cuál era la enseñanza ahí? Porque sí. La enseñanza se toma de todo el contexto, no es eso solo pasajito. Lo que pasa es que como vamos leyendo capítulo por capítulo, no. Y tener claro lo que Pablo decía ahora, este hombre que está hablando acá es un judío, o sea, que no tenía la revelación de Cristo, y por no tener la revelación de Cristo, su esperanza y todo lo que él veía estaba totalmente limitado. Nosotros ahora tenemos una visión que va mucho más allá y un poder gracias al Espíritu Santo que pues, nos permite tener como sanidad de estas cosas. De hecho, el don que este tipo le hace falta es, yo pienso que de los primeros dones que nosotros como hijos de Dios recibimos, ¿cierto? Entonces a él veía esto como el ultimátum. Uno ahora ve esto como una posibilidad de orar por esa persona. Exacto. Sí, o sea, la vida de la gente sin Dios. Esto es la vida de la gente sin Dios. Él veía desesperanza, nosotros vemos esperanza. Y aparte de eso, te interrumpí. Aparte de eso, hay algo muy importante que destacar. Y es que en los judíos, debido precisamente a todas estas disertaciones por el sentido de la vida, se fue generando en ellos, se fue desarrollando una necesidad de un Salvador. De un Salvador. Después de Salomón, comienzan los sacerdotes, los profetas a anunciarle al pueblo judío un Salvador. Y llegará de Sión y hablará y regirá las naciones con vara de hierro. Y sufrirá e irá como oveja al matadero. Y dice, varón de dolores será, experimentado en el dolor y en el quebranto. Y será llamado Emmanuel, ¿cierto? Empiezan los profetas a anunciar, miren, el ser humano no está perdido, ustedes tienen salvación. Por eso el ángel Gabriel le da a María el nombre y será llamado, ¿cierto? Y le pondrás por nombre Jesús, que significa salvación. Yeshua viene de salvación. Él es el Salvador. ¿Salvador de qué? Precisamente de esta situación tan terrible en la que la humanidad se encontraba. Entonces, los judíos sí tenían una esperanza. Y su esperanza era el Mesías. Pero el que creyera en el Mesías iba a recibir las bendiciones de lo que estaba esperando. Mas el que rechazara al Mesías es como rechazar de frente la bendición y el auxilio que Dios les está dando. Entonces, por eso dice el texto, por eso dice Dios. Y la piedra angular, la que desecharon los constructores, esa es piedra angular. Esa es la piedra que le daba sentido a la esperanza que ustedes tenían. Si ustedes la desechan, si ustedes desechan esa piedra, toda esa esperanza que ustedes tienen al ser judíos va a ser echada al trasto, porque es que todo el Antiguo Testamento es el anuncio de Jesucristo. El Antiguo Testamento, cada palabra, esto que estamos leyendo, ¿qué es? Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque está anunciando una necesidad. En algunos textos se está anunciando directamente al Mesías, en otros se está anunciando, mire, usted necesita ser salvado. Mateo habla mucho, en Mateo muchas Lucas, en esta parte de la anunciación. Pero Sí, es lo que estás hablando. sobre todo en Lucas. En Lucas habla, y en Mateo es como más como anuncios, como advertencias, como no hagas esto, recordatorios. Sí, Casi todo Mateo. sí, porque Mateo fue escrito para judíos, Lucas fue escrito para nosotros. Pero yo veo conclusiones en todo Mateo, como las advertencias, las leyes, Claro, que se cumplirán y serán. porque fue escrito para judíos, porque los judíos tenían que comprender que Jesús era el Mesías y se les tenía que escribir en esa tónica. Mientras que nosotros los gentiles tenemos que conocer, bueno, ¿y cómo fue la historia? Y Lucas nos cuenta toda la historia. Entonces, de hecho, los que salvaron ahí en los antiguos eran los que murieron bajo la esperanza Del Mesías. Los que no creían en el Mesías, grave, porque es que por los méritos del Mesías es que todos nos vamos a salvar, judíos y gentiles. No es por nada más. Que creyeron en el mensaje, los profetas, pues. Exacto, porque los profetas anunciaban al Mesías. Entonces ellos indirectamente son creyentes de Jesús. Eso, claro, que tenían la esperanza, no tenían el espíritu. Como a después que se le apareció un profeta cuando fue infiel y también le fue infiel, ¿sabes?
Bien. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca y nunca se harta su alma. Quiero que leamos en sus Biblias las traducciones. ¿Qué traducen aquí? Alma. Todo el mundo se Capítulo 6, fatiga, versículo 7. todo el mundo se fatiga para comer, y a pesar de todo su apetito no se sacia. ¿Quién me dice otra de Jerusalén? Listo. Todo el trabajo del hombre es para su boca, todos sus deseos son necesarios. Leo esta. ¿Sí? Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Bien. ¿Quién más? Carolina. Trabaja para comer. Carolina tiene un texto. El hombre trabaja y trabaja para comer, pero nunca queda satisfecho. Bien. En ninguna dice alma. Yo tampoco. ¿Vos leíste solo ese versículo, Pablo? Sí. Solo el 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca y nunca se harta su alma. Sus deseos lo equiparan con el alma. Más o menos. Miren, ¿por qué pedí que leyéramos? Miren, aquí la palabra alma, es decir, por mucho que nosotros consigamos la consecución o tengamos la consecución de nuestros deseos, nunca vamos a satisfacer el vacío del corazón. Por eso, la supervivencia no es la felicidad. Y gran parte del ser humano, si tú te das cuenta, nuestra motivación en la vida es la supervivencia, es sobrevivir. Cuando yo no tengo a Dios en el corazón, cuando yo no tengo una esperanza en una vida futura, la única motivación que yo voy a tener para estar aquí en esta tierra no es nada más y nada menos que el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia es el que me va a mantener acá. Aburrido, pero me va a mantener acá. El sentido de autoconservación. De la biología de Coquito, por allá de la biología de Kimball. No, Nacho es más Coquito. Nacho es para aprender a leer biología, sí, pero... Ahora ya te conocemos, ya te queremos, no te preocupes por eso. Bien, pero... Miremos hacia adentro y preguntémonos ¿yo estoy aquí con un propósito o estoy sobreviviendo? Usted puede sobrevivir con mucha plata y muchos títulos, pero igual está sobreviviendo. No, pero es que mira, es que yo estoy haciendo una especialización, yo me fui de viaje a Aruba, después me enviaron un tour allá por las cañuelas de Venecia y después me fui a Israel y muy bacano y medité. ¿Estás sobreviviendo o qué estás haciendo? Estás sobreviviendo. Erika nos va a decir algo. No creas, no estás pasando bueno. Yo ahorita estaba hablando con una persona que venía precisamente de hacer algo similar. Y le acaban de invitar a otro viaje y está completamente hastiado. No quiere más. Y no es que sea maluco, sino que no le encuentra sentido a su vida. No hay nada más maluco que el viajero que se siente sin hogar. A mí me pasó una historia hace 2 años. Un amigo mío chileno estaba recorriendo el mundo y llevaba como 8 meses viajando. Yo le dije que iba a ir a Medellín porque si no, no le hablaba, era mi amigo mío. Y demasiado desubicado, decía que estaba como cansado, harto, como con muchas cosas de la vida. Y me dijo una palabra muy sabia, la vida se la hace uno, la construye uno, la vida no se la hace uno. Yo creo que ahí donde yo también empecé como con un poco en Dios, ahí empecé a como más en Dios, como a disfrutar y Cuando uno se siente como sin patria, sin hogar, hay un desasosiego. Por más que estés viajando y estás solo y viajando, eso no tiene sentido. Hay una necesidad por lo menos de compartir algo. Es salir de la zona de confort. Es que nosotros los humanos es una lidia o es un esfuerzo salir de la zona de confort. Es que salir, y yo vi una diferencia en estos días, la línea de nosotros va así. En cambio, el plan de Dios
y viene lento. Es porque lo que nosotros es como esa zona de confort, de que yo estoy bien, de que tengo esto, tengo mi familia, tengo mi trabajo, todo eso. Pero yo me arriba acá, es todo eso, todo lo que te digo. Hay algo, y es que solo mirarlo con algo tan simple como esto. La soledad es maravillosa. Hasta qué punto. ¿Qué pasó? Hasta qué punto. Hasta el punto en que yo tengo a quien contarle que es maravilloso. Pero porque, Es que yo estaba viendo machete de la lata, se cae la cabeza. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Que sí. Sí, es maravilloso. Si tenés a alguien para contarle, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos una necesidad del otro, o tenemos una necesidad de Dios, Sí, porque la soledad con Dios es maravillosa. porque ya no es soledad. Por eso. Porque ya no es soledad. Por eso es que la soledad no gusta. Todo el trabajo del hombre es para su boca y nunca se harta su alma. ¿Cuál es la ventaja del sabio sobre el necio? Él está preguntando, bueno, y si todo es igual, entonces, tanto hemos aclamado la sabiduría era el bien más preciado para los judíos. Por eso llaman libros sapienciales, porque para ellos era lo más puro. Tanto era que para ellos la sabiduría era como si fuera un ser existente, independiente, proveniente de Dios, pero independiente a él. Había muchos judíos, estamos hablando del año más o menos 400, 500 antes de Cristo, en el que muchos judíos, eruditos judíos, hablaban sobre la sabiduría como casi como si tuviera vida propia, inteligencia propia, y que había que alcanzarla y que había que ser lleno de esta sabiduría, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, los griegos ahí, por ejemplo, comparando con los griegos, pues, ¿qué tenían ellos o ellos cómo consideraban entonces la sabiduría? Pues si vos decís de pronto... Ya, es muy diferente el concepto de sabiduría griega al concepto de sabiduría semita. Semita, todo lo perteneciente, concerniente al pueblo descendiente de Sem, o sea, los judíos, los árabes, los sumerios, los babilonios, los persas, etcétera, etcétera. Pero los persas que no venían de por allá de Asia, sino los demás por acá. Entonces, la sabiduría para los griegos era la capacidad de conocer la realidad. Era la capacidad de conocer la realidad, era el conocimiento. La sabiduría y el conocimiento iban de la mano, ¿cierto? Para los judíos, la sabiduría no era conocer la realidad como tal. La sabiduría era la manera de yo saber qué reglas regían o qué principios existían de parte de Dios para yo obtener beneficios en mi vida. Era una sabiduría más práctica, era conocer reglas y principios, aplicarlos para vivir mejor. Esa era la sabiduría para los hebreos o semitas. La sabiduría de los griegos era una cosa mucho más compleja. Los judíos no tenían tiempo para pensar mucho. Ellos estaban muy ocupados, viajando de un lugar a otro y cuidando cabras, y los griegos a veces sí tenían tiempo para el ocio. De hecho, Platón decía que no hay filósofos si no hay ocio. No hay filósofos sin el ocio. Pablo, pero entonces impartir la sabiduría no producía nada de alegría ni... No, él se está cuestionando acá. Bueno, los judíos amaban y adoraban la sabiduría, ¿cierto? Y él está diciendo, ¿cuál es la ventaja del sabio sobre el necio? Es una pregunta que él está arrojando al vacío, una disertación. Entonces él va a responder, ¿cierto? ¿Cuál la del pobre que sabe ir su camino? ¿Cierto? Mejor es tener que perderse en deseos, y también esto es vanidad y persecución del viento. El que es, ya tiene nombre, y ya se sabe que es un hombre y que no puede contender con quien es más fuerte que él. Entonces, bien. Aquí ya le está tocando dos temas. Uno, tanto el sabio como el necio no tienen control del destino o de los designios que están por encima de ellos. Es decir, no tenemos control de Dios, no conocemos el futuro. ¿Ya? Y cuando él dice
el que es ya tiene nombre, ¿cierto? Él está hablando ahí, quiero que lean otra traducción, él está hablando como Dios ya sabe quién es el que existe, ¿cierto? Está hablando de la existencia, ¿no? Desde que uno empieza a existir, a eso refiere él con el nombre. Otra traducción, que esta como está más... Léeme desde el 7 todo el contexto. Lo que existe, desde el 10. 7, desde el Empecemos desde el 7, pero si es el 8. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo Nunca se sus sacia. deseos nunca se sacia. Porque qué ventaja sobre el necio tiene el sabio, qué ventaja sobre el pobre, el que sabe comportarse en público. El que los ojos vean es preferible a que el corazón desee. También es tu vanidad y dar casa al viento. Lo que existe tiene nombre, y se sabe que el hombre no puede enfrentarse con el que es más fuerte que él. Ok, sí, esa relación es existencia, ¿cierto? Ese ya tiene nombre, quiere decir, desde el mismo momento en que existe, uno ya nace limitado y no puede, digamos así, como tener acceso a esa realidad y ese conocimiento de lo que Dios es y de lo que va a ser. Ese es el más fuerte, es Dios, él está hablando de Dios. Nosotros nacemos y solo vemos un montón de cosas que transcurren en la vida, pero no podemos conocer el por qué Dios hace una cosa o hace otra. No tenemos acceso a él, depende simplemente si él quiere hacerlo, pero nosotros por sí mismos, por nosotros mismos, no podemos acceder a Dios. Él está hablando de su limitante como israelita de su época. Yo no puedo conocer nada más allá de lo que del escudriño que hacen mis sentidos, de lo que yo puedo escudriñar, de lo que yo puedo estudiar, de lo que yo me puedo cuestionar. Pero aún así, no sé qué va a pasar ni qué pasó antes de mí. Aquellos más o menos todo era como regido bajo la ley. Sí. No es como nosotros que nosotros pues, como ellos que tenemos conocimiento. No puedes sacar conclusiones de todos ellos, de los judíos, de los israelitas, que se limitan solamente a las leyes de Dios. Yo no puedo conocer más de Dios sino bajo las leyes que él me otorgó, como Moisés, bajo las leyes de todos los preceptos que dice. Claro que él más que la ley, él está hablando de las leyes naturales de Dios. Es decir, ellos la ley la conocían, pero no la conocían como que eso fuera un conocimiento. Ahora sí los judíos después filosofaron mucho al respecto, pero el judío de la época solo decía, Dios nos dijo que nos comportáramos así para que nos fuera bien, y que si no lo hacíamos nos iba mal. Pero él está diciendo, yo no puedo conocer, por ejemplo, qué va a pasar el día de mañana. Él se está refiriendo a esas limitaciones más allá de la ley como tal, de la ley de Moisés, de las limitaciones del cuerpo físico versus Dios, de la situación de impotencia del ser humano. Pero él no le está haciendo a mal, él le está haciendo preguntas simplemente. Es decir, aunque yo cumpla la ley, no sé qué pueda pasar. Exactamente. Y si la cumplo, a veces no sé si es mejor ser sabio, porque cumplir la ley y ser sabio es igual. El sabio y el necio terminan igual. Es como nos decir en este momento de que si dar las cosas bien, si a los malos les va mejor. Claro. Es que es lo bueno, es lo que pasa, lo bueno que hacer lo malo. Es que ellos no tenían esperanza ahí. La única esperanza de enviar a vivir bien. Él sí sabía, y él lo dijo en los capítulos anteriores. Lo que pasa es que él va repitiendo mucha cosa. Él lo dijo en los capítulos anteriores. Es mejor ser sabio. He considerado que es mejor la sabiduría que la necedad. Pero aún, creer que en la sabiduría voy a encontrar lo que estoy buscando es necedad. Y es atrapar el viento. Porque la sabiduría no me va a llenar. Porque contesta que los ojos vean es preferible hacia el corazón, hacia el corazón del cielo. Ese de los ojos vean quiere decir como anhelar y desear, jactarse de cosas. Y es como lo que está diciendo de que es como atrapar el viento, porque de nada le sirve tener un deseo si el deseo es como tan efímero. Porque es como que es como la gente vive ahora. Quiero carro, consiguen carro, están felices una semana, pasa la semana ya que pues ya, carro nuevo. Y el carro del vecino es más bonito. Pues compramos casa, compren casa y entonces ya casa, que rico casa, pero vuelve y se va. Entonces tener un deseo en el corazón, ¿para qué? Si a fin de cuentas lo que él dice es como perseguir el viento, es imposible de agarrar la necesidad. Es como decir, es mejor ver, pues poder ver con los ojos que están deseando cosas que son efímeras, pues, que no van a producir un gozo pleno. Miren cómo él concluye, o le pone como un cinturoncito, una firma muy característica a esto. Versículo 11. Cierto, muchas palabras aumentan la vanidad. Muchas palabras podemos interpretarlo, palabras equivalentes a sabiduría. En algunos de sus textos puede decir sabiduría, no sé, o mucho conocimiento.
¿Qué dicen? Dicen palabras también, en el tuyo también, Manuel. Palabras. Ay, no. Palabra de lo que ya había Capítulo 11, versículo 5. Sí, de palabras. Sí, a más palabras no valían. Cierto, Es el muchas, título de monitora. cierto, muchas palabras aumentan la vanidad, lo cual quiere decir que la sabiduría también, él está diciendo, como todo esto que yo me estoy preguntando, aún así aumenta la vanidad, hace que esto sea maluco y más vano todavía, porque ¿en qué sentido tiene también uno preguntarse todas estas cosas y decir, uy, soy muy sabio? Pobrecito de malo. Pero, tostado. ¿Qué provecho hay en eso para el hombre y quién sabe lo que es mejor para él en los días de la vida de su vanidad? ¿Qué pasa como sombra? ¿Quién dará a saber al hombre lo que después de él sucederá debajo del sol? La capacidad y la sabiduría que él tenía no llegaba al grado de lo que es la revelación. Esto para recordar algo. Recuerden que hay una diferencia entre el conocimiento ordinario por el cual nosotros tenemos acceso a entender ciertas realidades a el conocimiento que es de partido que es de partido por Dios. ¿Cuál es ese conocimiento de partido por Dios? Experiencia. ¿Cómo se llama? Revelación. Revelación. La revelación. La verdad, el único acceso que nosotros tenemos a la verdad es por revelación. El ser humano por sí mismo no puede acceder a la verdad. La verdad tiene que ser revelada. La verdad es un desdoblamiento de Dios hacia el hombre mostrándole lo que hay después, porque en él está la capacidad de mostrarnos lo que existe después, lo que ha de ser, lo que somos verdaderamente nosotros. Nosotros simplemente tenemos una brújula que nos dice, Dios tiene esa respuesta. Perdón. Pero entonces no es lo que porque algo que a mí me han enseñado en mi casa y en la universidad es que, por ejemplo, uno no puede generalizar, pero lo que ocurre ahora es que el hombre ahora se está como, volvemos a la palabra, pues, bueno, jactar, sino que está tan envanecido e idolatra mucho ahora la nueva era. O sea, no estamos diciendo que estudiar o que la nueva redes, la nueva marketing y todo lo que nos están trayendo estos conferencistas, estos cuates, estos líderes, sea malo, sino que entonces ellos están ciegos por ese tipo de conocimiento y por ese tipo de sabiduría. Lo que uno también compara, lo que dice también ahí, o sea, es vanidad. Eso, más nosotros no han caído como en la cuenta de que Dios, la sabiduría que da por Dios, lo que dice Pablo, que es la revelación. Entonces lo que pasa aquí es lo que le pasa también a él, o sea, es como un conocimiento ya más teórico, como más la parte de lo que nos está diciendo Dios. Y la mente se lo reduce a él. Total, en ese momento estamos en eso y lo que está pasando con esto. ¿Qué significa revelación? O revelar es como correr un velo. Es correr un velo. Es como si nosotros tuviésemos la visión como entenebrecida, ¿cierto? Como oscura. Yo hablaba con alguien, y me preguntaba por qué carecía como de experiencias espirituales tan tangibles, ¿cierto? Decía, bueno, yo a veces escucho a personas que hablan y tienen muchas experiencias en el espíritu, pero yo llevando tanto tiempo en la fe, ¿yo por qué no tengo ese tipo de experiencias tan sensibles o tan experimentales, por decirlo de alguna manera, con Dios? ¿Será que yo no leo, no estudio, no oro? ¿Qué pasa? Y hablando con esta persona, llegábamos a este punto. Y es que muchas veces nosotros no vemos con los ojos espirituales porque tenemos muchos prejuicios materiales. Me explico. ¿Qué pasa? Me explico. O sea, no es que Dios no quiere. No es que Dios no quiera, porque Dios quiere. Dios quiere que todos veamos más, porque entre más veamos, más vamos a testificar y más vamos... Más no vamos a dar a conocer qué es lo que Total. Si de lo poquito que experimentamos, poquito vamos a hablar. De lo mucho que experimentamos, lo mucho vamos a hablar. Claro. Y vamos a abarcar más situaciones de la vida porque y eso es para provecho de los hermanos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros tenemos como pequeños velos y capas una tras otra.
Me remito a un suceso de mi vida cuando estuve por allá con esos chamanes del Putumayo tomando yagé. Ay, Dios. Ya fue. Eso es un bullying indirecto, esa risa. Ah, sí. Indirecto. Es que no tiene que Se ver la nada pasó, más que se la eso. pasó. Yo no le veo el indirecto por ningún lado. No, es indirecto porque no nos dijo por qué se está riendo, ¿cierto? Apenas la di. Ok. Obviando El bullying. el bullying. Yo recuerdo que la esposa del taita era una ancianita. El taita, los chamanes en el yagé se llaman taita. Era una ancianita de lo más simpática. Pero que uno en sus 5 sentidos normalmente no te harían ganas de abrazarla y besarla, pues para ser un poquito claro. Pero les cuento algo. Cuando estuve en medio de esa situación de yagé y en ese sufrimiento tan horrible que a mí me salía Gurdjieff, Saibaba, Mahoma y todo, 5 horas vomitando ahí. Yo recuerdo que esta señora me ayudaba y me decía, no, diga perdón, permiso y gracias al cosmos. Y yo era perdón, y gritaba, me revolcaba ahí pues como una rana platanera. Una rana platanera. Y de pronto vi a esta señora tan hermosa, pero no por el efecto normalmente de los que hacen los tragos y ese tipo de cosas. No. Les voy a explicar. Los ojos le hicieron el No. Es decir, cuando estás en un grado, Pablo. cuando quieran que las vean bonitas, se saben, en el cafecito, en la chocolate. No. Esto es muy serio, miren. Cuando yo vi a esa mujer de una manera tan diferente, porque vi mi estado de necesidad, tirado, llevado, con unas alucinaciones por todos lados y sufriendo porque no podía encontrarme a mí mismo en medio de mi alucinación. Vi a esta mujer y yo me aferraba de la mano de esta mujer y comprendí, pues en ese momento comprendía como la necesidad que nosotros tenemos del otro, ¿cierto? Y lo real que es eso, ¿cierto? Y que nosotros a veces estamos tan llenos, eso por poner, eso es un prejuicio con el que uno vive. Uno vive como con una división y una separación. Yo soy yo y usted es usted y allá, ¿cierto? Y yo me separo y yo me identifico y yo me pongo esto y me voy poniendo como barreras y límites. Y esos límites que yo me pongo, esas capas de prejuicios, están muy vinculadas con la visión que yo tengo de la realidad y de los demás. Para poder ver en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya estamos hablando ya de mi conversión y todo eso, no estamos hablando de yagé, no, eso simplemente fue para mostrar una realidad en la que yo descubrí que nosotros estamos sesgados y cuando miramos a las personas no vemos lo que son realmente, ¿cierto? Sino que en verdad nosotros necesitamos... Pero es que cuando no vemos al Espíritu, siempre a ver, es que a ti te falta algo, siempre a ver esa necesidad, pero qué tipo de necesidad, porque nosotros te falta algo, es que me parece que te falta, pero ya uno llega a cierto límite con los prejuicios. Exacto. Entonces por eso uno dice, ¿qué tanto es esa necesidad por el otro? O sea, yo necesito el hombre, como se dice Dios, el hombre necesita tener a alguien al lado. Pero ¿sabes cuál es la verdadera necesidad? La única necesidad que nosotros tenemos del otro es la necesidad de amarlo. Nosotros nacimos con una necesidad de amar al otro y de ser amados. Hay tantos prejuicios, tantos señalamientos, tantas quejas de nosotros hacia el otro o de ellos hacia nosotros. Porque vivimos en la carne y no vivimos en el espíritu. ¿Y cómo vivimos en el espíritu? Quitándonos los vicios de la carne. Y los vicios de la carne es ver al otro con un sesgo, con sesgo tras sesgo, tras sesgo. A veces las personas cómo rompen los sesgos. Cuando están en un estado de necesidad muy grande, se rompen sesgos. Al que mirabas por encima del hombro cuando estuviste en tus mejores épocas y cuando perdiste tu fortuna, ese que miraste por encima del hombro te tiende la mano, te vas a dar cuenta que esa persona era útil y necesaria. Ahí se rompió un sesgo. ¿Te das cuenta? Entonces, solo cuando nosotros vivimos la realidad y la verdad vamos a romper los sesgos. Y yo no puedo pretender una visión espiritual
si no voy rompiendo cada uno de los sesgos. La manera de tener acceso a una visión espiritual es quebrando, rompiendo sesgos, prejuicios, no solamente sociales, los prejuicios internos, descubriendo quién eres tú verdaderamente. Pero ve, yo te voy a contar Pero una qué cosa, por interesante, ejemplo, que qué me pasó esta semana. ¿Qué pasó? Que como hace una vez es que se tomó un llave. No. Pues, lo comenzaste así, para ver en el Espíritu Santo. Sí, porque cuando digo los ojos espirituales solo puede ser a través del Espíritu Santo. Empezamos de la siguiente manera. Empecé citando, la persona que me dijo, llevo tantos años y no he podido experimentar eso y me siento mal por eso. Comenzamos a hablar de la manera en que se acercaba al prójimo y comenzamos a ver todos los prejuicios que tenía contra el prójimo. ¿Cierto? Todas las separaciones, todos los bloques, todos los muros de Berlín que tenía frente a las demás personas. Pero uno no hay que poner, o sea, no. Total, La sociedad, claro. Uno va asumiendo ciertas verdades y ciertas estructuras de pensamiento que te van llevando a tener esa visión. Yo lo quiero expresar como, yo tengo un familiar, y en eso lo he sentido. Es una persona que todo es bondad, todo es amor y todo es sinceridad. Y uno ve que todo el mundo, el rico, el pobre, todo el mundo le llega a esa persona. Y es porque por romper los dedos. Y porque da el corazón sin que lo vayan sin prejuicio de que lo vayan a extorsionar o que le vayan a robar, no, se lo vas con desinterés. Y cada vez que uno ve a esa persona, le he visto que más es feliz. ¿Verdad? Tiene contentamiento. Pablo, yo doy un ejemplo. Pues yo crecí en un mundo donde, pues como que la sociedad, pues yo solo veía como un punto de la sociedad, ¿cierto? La burbuja, bueno, todo. Cuando llegué a Estados Unidos, que empezamos a ir a donde las prostitutas, para mí una prostituta era una señora grande, parada, como muy maquillada, muy grisa, ¿cierto? Como muy así, muy pintoresca, como que esa era la imagen por las películas de pronto, yo sé porque yo nunca había conocido una prostituta, ¿cierto? Cuando fuimos a donde las prostitutas de San Diego, eran niñas de 13 años, con tacol, vueltas nada, cero bonitas. Para mí eso fue, yo casi me muero la primera vez. Y Dios como que me abrió los ojos ahí y me quitó ese sesgo de que una prostituta, es que no todas son así. Es más, yo creo que son la minoría. Las otras son esas niñas que vienen de la mamá prostituta, la niña prostituta, y eso para mí fue una cosa demasiado tesa, que es quitar como todo eso que nos ha enseñado el mundo, todo eso que uno ve, todo lo que le ha Sí, enseñado. que lo dicen las niñas de la vida alegre. Eso, Que no es ni vida ni alegre. porque esas niñas, unas son impresionantes, sí, siento que Y las prepago de pronto pueden ser hasta más vida alegre que las otras pobres. no tienen ninguna vida alegre, pero esas niñas, entonces es como lo que nos ha enseñado la sociedad, no ver una prostituta en una película, pues eso yo no sé, pero eso viene y lo quita y es como, no, es que venir, es que las personas no están ahí porque quieren, ¿cierto? Venir Mariana, que es que quitar la pendejada que vamos a tener y meterse ahí y entender. Para mí la primera vez fue demasiado duro. Rompa sesgos y Dios le va a prestar sus ojos. Por muchos momentos. Pero ese tipo de cosas entonces Romper el sesgo es ir allá. Es conocer. Romper el sesgo es conocer que hay un sesgo. Cuando usted sabe que hay un sesgo, usted dice, ok, no voy a mirar más así, y el sesgo se desvanece. Así como viene, como una estructura, de esa misma manera se va. ese tipo de sesgos pueden entorpecer lo que uno experimente con el Espíritu Santo. Lo que te muestre. Porque él te quiere mostrar y te muestra cosas todo el tiempo, pero el sesgo tuyo no lo permite. Es como embarrar, si uno tiene lentes, embarrar los lentes. A ver, Pablo, yo tengo una pregunta, pero es que fue justo de una cosa que me pasó esta semana y que me está haciendo pensar. Yo me acuerdo que alguna vez en uno de tantos libros vimos que... ¿Cómo vas a repartir el balota? Aquí te enseñamos. el patrimonio de la casa. que trabajaba, que cuando uno trabajaba con un perezoso, eso te iba a generar malestar, ¿cierto? Porque trabajar con un perezoso es que siempre estés como con la rabia del perezoso.
Pero entonces a mí me pasó justo esta semana que nosotros estábamos trabajando con un amigo de infancia de mi hermanito que salió de las drogas, pero el man es una cosa absurda. Pues con decirle que es que le ponen a hacer un trabajo y dice, no, es que a mí ese trabajo no me entretiene. Se queda parado mirando a la gente, al infinito. Hay un trabajo que se llama probador de videojuegos. Pero... No, yo creo que no, porque no sabe ni siquiera manejar eso. Yo creo que es que la droga le tostó el cerebro un poco. En serio, sí. Y entonces el sábado tuve un problema porque lo mandamos a algo, pero entonces dijo, no, es que yo voy a almorzar primero. Pero es que te la has pasado toda la mañana conversando. Ah, pero es que ya es la hora del almuerzo. Y yo me envenené y le dije por dónde salía el sol y por dónde se ocultaba. Entonces me estoy sintiendo en este momento culpable porque entonces porque entonces toda la semana me he debatido entre, Dios dice que cuando uno trabaja con el perezoso, eso te va a envenenar y vas a terminar cayendo ahí en esa rabia. Pero entonces ahora esto es prejuicio mío de que yo pretenda que una persona que tiene el cerebro tostado camine bien. Pero eso se aleja de la casa. No, ya no va a volver de la vida que le pagué tan brava. Es que tiene 37 años y lo mantiene el papá, y él todos los días, con 20.000 pesos, él dice que él vive con 20.000 pesos, porque si compra 3 arepas y un stick, con eso él vive, que no necesita más para vivir. Pero eso soy práctico. Por ayudarle. No, estaba hablando en la empresa porque es amigo de mi hermano de la infancia, y cuando mi hermano estaba en las drogas, ellos eran amigos de drogas. Entonces, como mi hermano salió de todo ese cuento y él salió de todo ese cuento, entonces estaba así. Mi hermano lo quiere ayudar. Le dan oportunidad. Pero entonces ya en este momento estoy decidiendo, no, madre, ¿será que es mi sesgo de estar pensando que este man está todavía tostado? Entonces, Pero ¿por qué no intentas hacer algo? Porque no hay personas, sobre todo con lo que dijiste, no me entretienen, es muy importante trabajar un poco la motivación en él. ¿Sabe que ella no lo entretiene? Es más, es que lo contratamos para que manejara el carro y trajera unas cajas. Ah, no, a mí me contrataron para manejar el carro, no para subir cajas. Entonces llaman a los operarios a que suban las cajas, porque eso no es lo que está manejando. Claro, pero preguntarle qué le gustaría. ¿Quién está hacer y necesitando lo pone. trabajar? Donde me diga que gerencia. Manejar el carro, manejar el carro. Yo no salí de él, yo tenía una vaciada de tal forma que él dijo que no iba a volver. Pero entonces, ya, el caso no es el bono. El consejo de Pablo, yo lo pondría a hacer algo. No, el consejo no es el bono. Pero es que volvamos a la realidad de la clase. Volvamos a la realidad de clase. No es el bono. Yo estoy siendo sesgada al no estar pensando que esa persona tiene el cerebro tostado y no quiere literalmente hacer nada. No le da. O estoy en el otro lado donde dice la Biblia, el que trabaja con el perezoso va a terminar con rabia. No, son dos cosas muy diferentes y te voy a explicar por qué. Hay perezosos, hay orgullosos, hay avaros, hay lujuriosos, y si uno los ve y son así, punto, ¿cierto? Ser sesgado no es ver la realidad, ¿cierto? Me estás pegando, no, yo tengo una visión no sesgada, entonces me estás atracando, no, soy muy bueno. No, lo que es y es cierto, la verdad es la verdad. Partiendo de ese principio, ¿cierto? Si es perezoso, es perezoso. Sin embargo, hay que comprender que ese perezoso, de los 12, Jesús cuando escogió los 12 apóstoles no escogió lo mejor, ¿cierto? Él lidió con todo tipo de temperamento y carácter, de los rojo-azul, los azul-azul, los verde-rojos, ¿cierto? En el test de comportamiento, pues. Él... ¿Alguien sí, cierto? Sí. Sí, bueno. Todas las máquinas. Si es Dios como le habla a uno, Claudia, pues nadie más entendió, no lo entendió. Él tomó de todos. ¿Para qué tomó de todos? Para formarlos. Nosotros hay que partir de este principio. El Antiguo Testamento tiene muchos principios y muchas premisas. El Nuevo Testamento solo tiene una premisa, que se divide en dos. Haz al prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. A mí me hubiera gustado que me pegaran a restregar y aterrizo. ¿Tú tienes esa conciencia? Sí.
haces bien, porque tu conciencia no te está acusando. Es más, mi hermano la única vez que se hizo fue cuando le pegué esa misma restregada. Haces bien, haces bien, siempre y cuando tu juicio y la restregada no sea pasarte de ira, ¿cierto? Por el prójimo, sino que lo hagas por amor para que él despierte. Dios al que ama reprende, también. Entonces, si tu conciencia no te acusa, no es que tengas un sesgo y no lo estés mirando, estás mirando una realidad y estás obrando conforme a ella. Y posiblemente tú uno seas... no tiene que hacer sesgo de que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser hermoso, todo es El sesgo al que yo me refería, el sesgo al que yo me pobrecito. refería es que nosotros no vemos al ser humano lo que es realmente, ¿cierto? Pero a veces lo que es el ser humano es que es un irresponsable o es que es un perezoso. Pero yo a ese perezoso lo necesito. Y yo tengo una deuda de amor con él. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos hace a nosotros deudores de amor con todos. Yo tengo una deuda de amor con todos. Cada uno de ustedes tiene una deuda de amor con cada uno de ustedes. Con el del lado tiene una deuda de amor. Yo tengo una deuda de amor con todos, usted con todos, todos. Alejo con todas y con todos. Alejo, que ahorita empiezo a pagar. Que le haga fila que él va a pagar. ¿Ustedes quieren que hable por él? ¿Cómo? Todos tenemos una deuda de amor. Mire al prójimo como que usted tiene una deuda con él y no que él tiene una deuda con usted, que eso sí es el sesgo. A mí me debe algo la gente. Uno siempre piensa, es que alguien me debe a mí. Una mujer muy sabia, una ancianita. Pablo tiene un repertorio de ancianitas. Yo creo que es la misma. No, esa es otra muy diferente. Y ella decía, ve a mí, me decía así, ve a mi hijita. No se meta con mujer bonita, porque usted siempre le va a deber. Decía eso, le decía a la esposa, no se meta con mujer bonita porque usted siempre va a ser un deudor. Porque la mujer bonita siempre cree que el hombre le debe algo. Y viceversa también. No, viceversa. No, y Pablo se tenía que ir. No. En el caso del hombre ya va más vinculado hacia las posesiones. El hombre que tiene posesiones y que tiene cosas cree que le deben, ¿cierto? Entonces me tiene que ver porque es que da todo lo que yo le voy a dar. En el hombre no es tanto la belleza, sino las posesiones. Pero también uno puede hablar a nivel sentimental ahí, y a nivel económico, ¿sí me entiendes? ¿O me hago entender? Sí te hace entender, pero Porque es que mira, Te hace entender, pero es la misma respuesta. yo digo, si tú tienes que yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo un transporte, un carro, tengo movilizar en México, tengo físicamente, soy así súper atractiva. Es consciente de eso. Entonces lo que uno dice, por ejemplo, cuando dices que con la del perezoso o la deuda, por ejemplo, uno dice, si vos decís, es que yo tengo este deber, hablamos de una relación, y digamos que en una relación decís que yo tengo una deuda, entonces voy a ser duro al exigirle esto. Ajá. Pero al señalar y decir, es que usted tiene que hacer eso, porque yo soy así, usted tiene que ser, pero yo no veo eso en usted, entonces yo sí soy así. Y cuando yo no digo eso, cuando yo la veo que usted dice, ¿tú me entiendes? O sea, Te voy a resumir. ¿Cómo se llama esto? Marina. Yo tuve una experiencia y la tengo muy... Me deja resumirte lo que Cuando yo le hablaba, pero espere, Ella quiere resumir que es que le no era frente al CP, que se creía divino, y entonces ella le debe porque el man era divino. Ya. No, vea, lo que pasa es que yo estoy en un proceso muy doloroso, que lo que la idea es yo no recordar eso, porque fueron muchos años con él, pero fue una persona muy inestable emocionalmente, que iba y volvía, pero siempre era como ese señalamiento. Él me decía, si no me importara yo no le diría esto, pero la manera como yo digo las cosas. Cuando tú haces una crítica constructiva, es constructiva, pero no destructiva, cuando vas a tocar autoestima, inteligencia, y vas a tocar a la persona en general por sí. Y hay una contradicción cuando
conoces a profundidad. Entonces lo que tú dices, yo lo que estoy diciendo es que si yo tengo estas posesiones, yo porque hago ese tipo de señalamientos y yo digo, tengo esta deuda de amor, pero eso no sería una deuda de amor, eso sería una deuda de destrucción. ¿Y yo por qué me puedo decir, es que yo sí así y tú no? ¿Y tú por qué no le dices a las personas con las que vives que te ayuden para no hacer ese tipo, por ejemplo, de ridículo como el que estaba haciendo yo ahora, por ejemplo, claro, es que no se utilizan las palabras adecuadas? ¿Esa es una deuda de amor o es que cómo yo la puedo interpretar? Bien, vamos al Pero es que yo no sé, tengo una confusión porque como dice Candel, fue una persona que a última hora me marcó mucho en mi vida porque me dejó muy dolorosa y estoy Y me bajó la autoestima. sí, o sea, ¿sí me entendió? O sea, yo estoy viviendo ahora y eso no he podido salir de letargo. Entiendo, ok, perfecto. No, Muy tranquila. lastimada por eso, me dice, Bueno, sí. no. Bueno, yo Vamos allá, lo más. empecemos por desanudar el problema, venga. Pues en Entonces, esa nación, la tenés al lado. se le tiene. Bien, pero nosotros solo tenemos dos principios. Uno, con el Evangelio y al recibir el amor del Señor, nosotros nos hacemos deudores de amor con el otro, con todo, no con el que tenga una relación, no con mi esposo, mi hermano, mi mamá, con esos se supone, y Dios incluso dice, le llama a esa afiliación que nosotros tenemos con nuestros seres queridos, Él le llama el amor natural, que es casi que se supone que uno tiene que querer al papá o a la mamá. Se supone, pues hay casos atípicos y todo el tiempo se ve cosas, pero es lo normal. Por eso lo natural es que uno quiera al papá o a la mamá o a los hermanos. Por más que uno pelee, pues uno los quiere. Sin embargo, ese afecto natural o ese amor natural no es lo que Dios nos está hablando del amor que yo debo tener con todos, con el enemigo y con el prójimo. Y hay que orar por el enemigo todos los días. Okay. ¿Por qué es una deuda de amor? Porque al el Señor amarnos a nosotros, siendo nosotros imperfectos, malos, perversos, malpensados, de todo lo malo, y el ser perfecto, Él nos está marcando. Si Él siendo perfecto nos ama a nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo que Él hizo por nosotros. Nosotros debemos responder a ese amor y completar el triángulo de amor del Señor. ¿Cierto? Ahora bien, cuando yo digo que somos deudores de amor, y hablando, y puse el ejemplo de la viejita bonachona, esta viejita simplemente decía algo como, que puse el ejemplo de la pareja, le decía, no se busque, mi hijo, no se busque mujeres muy bonitas porque usted le va a pasar a deber, ¿cierto? Lo puse simplemente como un ejemplo. Pero aquí también dice que la manera que no se busque, que no busca sino el corazón. Exacto, lo que somos realmente, ¿cierto? Sí. Eso es vano. Yo estaba hablando, era como que a veces, muchas veces, la deuda que nosotros teníamos, o que nosotros siempre estábamos esperando algo de los demás, cuando lo que nosotros tenemos es una deuda con los demás. Por eso puse el ejemplo de la viejita, que a veces, es que tú me debes porque es que yo soy esto. Entonces, como yo me creo esto, entonces tú me debes a mí. Porque siempre espero los demás de eso. O sea, Porque uno estamos debe ser mal. agradecido, Porque pero estamos mal precisamente. Digamos, uno con los papás, como dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, Sí. esperar que se retribuya las cosas que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, yo, no sé si yo en algún tiempo le dije a él, y no sé si sonó como a echarle en cara, y muchas veces le digo, usted ora por mí, o oramos, si oras por mí, yo oro mucho por vos, yo te apoyo mucho. Y recíprocamente él me decía, sí, yo siento tu apoyo y siento otras cosas. Pero eso es echar en cara cuando me dices que lloró por vos y me gusta orar por todos. Okay. Tú lo puedes hacer y me imagino que es como... Pero si tú le dices a esa persona, eso es como... Es como... No van a... Si se lo dices a una mujer no se lo tomaría tan mal. Si se lo dices a un hombre es cantaleta y puede ser fastidioso. Estoy siendo muy sincero, ¿cierto? No me van a gloriando de mí mismo porque Pero es que es hasta donde tú A los hombres no hay cosas... o sea, yo pienso que amar, o sea, no sé, me corrijo, yo pienso que Dios, el hecho de que tenemos una deuda de amor con nosotros tampoco
pues, no es que, por ejemplo, Es una me caso expresión. y mi esposo me pega. Ay, no, porque lo tengo, pues, yo tampoco estoy viendo el sufrir, que tengo que aguantar todo, porque cada uno tiene su proceso y tiene que aprender. Entonces, no es, pues, como, o es drogadicto, entonces, pues, me voy por el mismo abismo que él decidió tirar su vida, porque pienso que sería malinterpretar tampoco eso, porque el otro también debe aprender y de todos tenemos pues como ese límite, pues no es cargar tampoco como con todo lo malo del otro, porque al final ya también mi propia vida que Dios me dio. Me parece estar escuchando a Alvita hace 1 año y medio. Pues no sé, pues pienso yo porque también, pues, Claro. también hay situaciones de que no puedes echarte por el mismo abismo. La expresión que todos tenemos, que todos tenemos una deuda de amor es equivalente a perdonar a nuestro prójimo 70 veces 7. Es el equivalente a, si tu mano te hace pecar, arráncala, porque más te vale estar sin ella en el reino de los cielos que, ¿cierto? Entonces, es una expresión de equivalencia. No podemos llevar esa expresión a una literalidad que no tiene sentido. La expresión es, nosotros estamos hechos y Dios nos creó para amar. Cuando nosotros no cumplimos ese propósito, vamos a dañar y a entorpecer la creación, a producir fisuras, rupturas entre las personas, hacer que una nación invada a otra nación, hacer que unas naciones se queden sin agua y las otras la estén despilfarrando, haciendo que unos bancos por allá en unos países pequeñitos se estén llenando de billetes mientras la deuda externa de otras se está incrementando. Todo eso es falta de amor. Es que nos digan a nosotros los países del primer mundo, el problema de ustedes es que se están llenando de hijos. Y el problema de ustedes es que se están envejeciendo y se están llenando de plata. Y que hay mucho territorio para cultivar. El problema es falta de amor. Pablo, y también pienso yo entender que es imposible pedir a una persona que no entiende esto que actúe de esa forma, ¿cierto? De hecho, Jesús mismo lo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros que tenemos el conocimiento, estamos como llamados a actuar perdonándolos a ellos porque no saben lo que hacen. No podemos esperar que una persona cumpla esa deuda de amor cuando no ha recibido el amor de Dios o no lo ha aceptado. Pero perdonar Pues que- tampoco es permitir, pues, o sea, no es que permita pues que le No, pisoteen. no. O sea, no perdona, pues no es que... No, porque Dios- pegamos, porque yo te Pero amo, no es tengo que amor. perdonar. No, eso no es Eso no es amor. Y miren que Jesús dice, ama al prójimo como que. A ti mismo. O sea que primero tenemos también que amarles. Y una persona que se esté dejando maltratar todo el tiempo es porque Falta amor tiene, propio. ¿cierto? No solamente, sino que No se ama todavía. que cree que es muy mala y que el otro es muy bueno, entonces que yo tengo que suplir al otro siempre. Se cree menos. No somos malas. O sea, que el amor que esa persona esté dando es un amor imperfecto, porque es un amor que simplemente es una compensación de su estima Y no es propia. porque uno se siente, porque la otra persona, antes pues por producir las tales, porque la persona se siente así. O sea, por ejemplo, cuando tú dices esas cosas, porque uno interiormente es así. ¿o No, porque tiene un sesgo y cree que es así. Tiene una falsa imagen de sí mismo y no conoce cómo Dios lo ve. Cuando Dios nos muestra a cada uno de nosotros cómo somos a sus ojos, uno comienza a sentirse valioso. Tú nunca vas a sentirte valioso si no te conoces o te sientes o te sabes amado por Dios. Si uno se sabe amado por Dios, uno dice, yo valgo. Y lo que vale no se puede maltratar. Por eso a Jesús cuando lo abofetearon, él dice, ¿por qué me golpeas? ¿Qué mal he dicho? Cuando para gozárselo lo empezaron a abofetear en el Sanedrín. Él dice, ¿por qué me abofeteas? ¿Qué mal he hecho? Él hizo respetar su dignidad. Pero él sabía que tenía que ir camino a la cruz para morir por nosotros. Así es. Pero fue por nosotros, fue por amor que lo hizo. No fue porque no considerara su dignidad. No fue porque él dijo, ay no, yo definitivamente no cumplí mi misión, me tocó No. que me crucifiquen. No. En lo absoluto. Él siempre mantuvo su dignidad. Tan mantuvo su dignidad que él andaba con un traje que era costosísimo. Jesús andaba con un traje de una sola pieza. Esos trajes eran muy costosos, solo lo usaban los sacerdotes de alto rango. Eso me están diciendo, padre, yo no sabía que él andaba con algo muy caro.
Para cubrir, porque él cubría bien su hijo, él era digno. Él era un hombre humilde, sencillo, pero él guardaba su dignidad. Solo qué pena, voy a pasar por encima. ¿Cierto? Corta. Bien, ya está muy tarde, no sé en qué momento se nos fue todo eso. O dice en qué momento. Capítulo 7, versículo 1. Muy necesario, Pablo, esas son cosas que Dios permite para... Como cosas por allá. Mejor es. Sí, qué bueno que para mí era más. Sí. Todos escuchamos. Son transformadores. Eso es falta de amor. Pinche clase, Sí. Usted ya, mejor dicho, Todo como por hermano. Yo creo que No, por la Manuela. Hay que orar, por favor. Ahorita todos oremos por Manuel. Necesitamos 3 San Benitos y 2 baldes. Bueno, capítulo 7, versículo 1. 7.1. Vamos a terminar para que Erika pueda ir a descansar ya. Hoy no se ha dormido. Mejor es el buen nombre que el oloroso ungüento. Puede ser ungüento, es perfume, aceite, etcétera, etcétera. Perfume. Mejor es el buen nombre que el oloroso ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a casa en luto que ir a casa en fiesta, porque aquel es el fin de todo hombre. Y el que vive reflexiona. Él está hablando de, es decir, que el meditar en la muerte, en la futilidad, en lo efímero que es la vida del ser humano, comienza a hacer a una persona sabia. ¿Por qué? Porque no hay, digámoslo así, nosotros nunca tendríamos un cambio de comportamiento, y esto va vinculado a lo que estábamos hablando anteriormente, si no tenemos un encuentro real con lo que nosotros verdaderamente somos. Alguien me estaba preguntando, algunos preguntaron, Pablo, entonces ¿cómo levantamos ese sesgo? Aquí está la respuesta. Cuando nosotros tenemos una confrontación con la extrema necesidad o impotencia de lo que somos realmente, en ese momento es que se generan los grandes cambios. Y se levantan velos por doquier. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte siempre terminan como con un cambio de vida, por lo general. O miren ustedes, por ejemplo, los monjes. Digamos desde que empezó la Edad Media, para ser más precisos, los monjes de la escuela benedictina, allá en Montecassino, tenían todos en el cuarto un cráneo. Ustedes no han visto muchas imágenes donde está el monje por allá con un librito y una calavera, y uno dice, eso es como tan feo, tan bonito, el gordito ahí, el fraile, pero ¿por qué con una calavera y una vela? No era porque será el art déco de la época. No era el último grito de la moda de la época tener una calavera con una vela. Era porque ellos meditaban al ver la calavera en su propia muerte. Todo el tiempo ellos meditaban en su propia muerte y digámoslo así, como en lo frágil y efímero que era la vida. Para eso ellos tenían una calavera como lumbrera, ¿cierto? Ellos sabían, si yo reflexiono sobre la muerte, voy a vivir mejor. Mas si ando solo en deleites, entonces cuando me llegue la hora de la muerte, no voy a estar preparado para ella, ¿cierto? Entonces, esa misma reflexión es la que está haciendo aquí el predicador, la que está haciendo Salomón. Como que si hiciera la reflexión de que vale la pena tener toda esta cantidad de cosas y finalmente esto no Exactamente. Entonces él dice, esa reflexión es más provechosa. ¿Ya? Mejor es ir a casa en luto que ir a casa en fiesta. Él se está refiriendo a esa misma expresión. Porque aquel es el fin de todo hombre y el que vive reflexiona. Mejor es la tristeza que la risa. Todo en este contexto del cual yo estoy hablando. Porque la tristeza del rostro es buena para el corazón. El corazón del sabio está en casa de luto. El corazón del necio está en la casa del placer. En las cantinas, etcétera, etcétera. Mejor es oír el reproche de un sabio que escuchar las cantinelas de los necios. No sé qué expresión tendrán ustedes ahí. Alabanza al regaño que le hiciste al pelado. Alabanza.
También. Tenía una culpa toda la clase. Está el regaño que le hiciste al fundador. Todavía. Era mejor para él. No, ya me liberé, pero estaba toda la clase con No, pues, Porque cual el chisporrotear del fuego bajo la caldera, tal es el aplauso de los necios. Y también, dice, porque cual chisporrotear, ¿cierto? Como cuando usted pone un chorizo en aceite hirviendo, eso es chisporrotear. Del fuego bajo la caldera, tal es el aplauso de los necios. Y también esto es vanidad, porque la opresión puede hacer enloquecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin de una cosa que su principio, y mejor es el de ánimo calmo que el irascible. No te apresures a enojarte, porque la ira es propia de necios. Él está reflexionando y arrojándonos aforismos y principios de sabiduría. Nunca digas, porque los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntarás esto sabiamente. Miren pues, hoy precisamente, hablando con alguien, se la pasa hablando con gente. Hoy hablando con alguien, voy a terminar este capítulo antes de terminar pues la clase para no quedar como muy mocho. Hoy hablaba con alguien y me decía, cierto Pablo, que es que qué pesar, las personas de antes las mujeres eran como más sanas, ahora son todas degeneradas, ahora son invitando a los hombres a yo no sé dónde, y los hijos antes eran obedientes y éramos obedientes y ahora los hijos todos rebeldes, y es que antes todo era como mejor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? toda la vida. Y toda la vida se ha escuchado, y toda la vida se escuchó, y toda la vida se escuchará. ¿Recuerdan ustedes lo que encontraron en esa tablilla? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de eso? Claudio se acuerda. Una tablilla que encontraron en Sumeria, que era una tablilla de una madre quejándose, estamos hablando del año 4000 antes de Cristo, una mamá quejándose. Eso está en el Museo de Bagdad, si es que ya no lo vendió ISIS, pues, que venden arqueologías y venden cosas de esas al mercado negro. Esa tablilla decía, escrita en cuneiforme, una madre quejándose, es que en los tiempos pasados los hijos eran obedientes a sus padres, ahora son rebeldes, ahora no quieren obedecer. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Toda la vida ha sido así, porque el corazón del hombre no cambia, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El corazón del hombre por allá de Sumeria cargando sus ladrillos de argamasa y llevándolas entre el Tigris y el Éufrates, es la misma que el señor que sale allí, se monta el bus, que el ingeniero, etcétera, etcétera. Es el mismo corazón, son las mismas quejas, es el mismo ser humano, lleno de técnicas, lleno de modernismo, de filosofía, pero con el corazón exactamente igual, de necesitado. Entonces todo lo que el progreso y todas esas cosas que nosotros vemos como tan guau del ser humano contemporáneo, no es nada más y nada menos que una fachada del mismo corazón. Tratando de llenar el vacío que nunca puede realizar. Es el mismo marranito viviendo en una aparente mansión. Es una ambición, es un corazón ambicioso, que siempre ha pedido que llegue y no va a... Pero estos tiempos pues, son más difíciles. Lo que pasaba fue mejor. Nunca digas. Exhibido. Nunca digas, porque los tiempos pasados fueron mejores. Porque nunca preguntarás esto sabiamente. Alejo perdió la clase de hoy. Uno. Y eso fue escrito hace cuánto. No, menos. Mucho más nuevo. Estamos hablando más de la época del rey Salomón. Estamos hablando más de 1400. Bueno. Está nuevo prácticamente. Buena es la ciencia con hacienda, y es una ventaja para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es la riqueza. No estamos hablando de la ciencia método científico, pues no. Estamos hablando del conocimiento de los principios que rigen cómo vivir mejor. Porque escudo es la ciencia y escudo es la riqueza, pero excede la sabiduría que da la vida al que la tiene. Es decir, mejor es tener sabiduría que aún tener riqueza y que tener ciencia. Ciencia es conocimiento. Es conocimiento empírico, ¿cierto? Es un conocimiento de los principios de las leyes, pero la sabiduría es la capacidad de llevar esos principios a la praxis. Yo puedo conocer toda la ley, y los profetas, los fariseos tenían mucha ciencia, ¿cierto?
Pero esa ciencia ni siquiera les alcanzaba para comprender una palabra simple de Jesús. No la entendían. No la entendían. Entonces, ¿por qué? Porque no eran sabios. En su conocimiento se envanecieron. Y se hicieron necios. Como a los ojos del hombre. Exacto. Se refiere a la ciencia como el dinero. No, es que aquí están, es ciencia y dinero. Son ambas cosas, ambas realidades. Contemplan la obra de Dios porque, bueno, eso es muy bonito acá, para terminar, dice. Porque escude la ciencia, escude la riqueza, pero excede la sabiduría que da la vida al que la tiene. Contempla la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día del mal reflexiona que lo uno y lo otro lo ha dispuesto Dios, de modo que el hombre nada sepa de lo porvenir. Este hombre no tenía ni idea de lo que era la revelación. Pero ¿por qué no nos explicas eso? ¿Cómo así que lo que entendí que Dios lo torció? Es decir, no, Dios lo torció, le está hablando de, por ejemplo, algo que se te escapa de esa felicidad, ¿cierto? Estás feliz y de pronto te enfermas. Entonces él dice, por mucho que yo pienso, yo no logro entender por qué eso pasa. Y por mucho que yo pienso e intento comprender, no puedo cambiar esa realidad. Pero él sí sabía que Dios conocía. Sí, él conocía la omnisciencia de Dios, ¿sí? Ese principio lo entendía. Ya. Bueno, para la próxima siguen muchas cosas. Vamos a hablar ahora sí, de lo que es la sabiduría, ¿cierto? Para ellos. Hoy, aunque nos desviamos un poquito, yo creo que igual siempre nos desviamos un poquito. No, siempre nos vamos a desviar un poquito, siempre va a decir lo mismo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú eres el único que tienes la potestad, la capacidad y puedes llenar el corazón. Y gracias porque nosotros te conocemos y porque sabiendo, Señor, que llenas el corazón, podemos acceder a ti, buscarte y ser llenos con ríos de agua viva, Padre. Y tú dices que quien bebe de esta agua, Señor, jamás tendrá sed. Y aún así, Señor, de nosotros correrán ríos, Padre, de esa agua que tú nos das de beber, Padre. Yo te doy gracias por eso. Y te pido, Señor, que si hay necesidad, frustración, por desconocer, Señor, la realidad, porque estamos llenos de sesgos, de una visión errada, de juicios errados sobre el prójimo, sobre las personas que nos rodean, ayúdenos a quitar esos prejuicios que tanto mal le hacen, Señor, al amor que tú quieres que nosotros demos, Padre, y que nosotros reflejemos. Ayúdanos a levantar esos sesgos que tenemos por las apariencias, por la condición, por tanta cosa que tú conoces que hay en el corazón y que empaña, Señor. Quítenos, Señor, y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, te pedimos y decretamos que sesgos en esta semana que nos han nublado, Señor, sean levantados, arrojados de cada uno, Señor, para poder recibir una visión conforme a tu Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Juan. Terminamos ya madrugada. Gracias, Padre. ¿Qué madrugada? Siempre.